Hola, ¿qué tal? Me cuelo por aquí un ratito haciendo imprevisto. Tenía ganas de hacer un en vivo tanto tiempo sin conectar por aquí para terminar este reto con todos vosotros este día 5 y casi que me iba a ir a correr un rato y hace todavía calor y digo, bueno, tenía pensado hacerlo más a la noche aquí en España, en Sevilla. Digo, no, lo hago ahora y así hace un poquito menos de sol para cuando salga. Entonces vamos a estar compartiendo un rato, un placer por aquí. Y bueno, también cualquier inquietud, cualquier cosita que te nazca, os estoy leyendo también, ¿vale? Espero que hayan podido estar siguiendo el reto porque pienso que está muy interesante si tienes esas heridas pendientes de sanar, si tienes esa necesidad de seguir indagando, porque siempre hay más, ¿no? Y escarbando en ese niño, en esa niña herida, en ese niño que hay que escuchar, que hay que atender, que hay que arropar, que hay que otorgarle tanta seguridad, confianza, amor, ¿verdad? Esa paz que necesitó y que obviamente en mayor medida algunos que otros han tenido menos dolor, pero eso no quita que todos tengamos que trascender ciertas heridas, esos dolores, esos bloqueos emocionales de nuestro pasado. Entonces, las consecuencias de tener un papá frío, poco comunicativo, ausente, autoritario, quizás muy exigente, esa mamá crítica, castigadora, todo esto se engloba dentro de lo que se llama la herida de la injusticia. Y wow, ¿no? La verdad que esa autoexigencia, esa tendencia a hacer tanto y más eh, internamente, se instala en nosotros muy duro, desde ese lugar aprendido por papá y por mamá en el que nos dicen que siempre está mal o que podría haber sido mejor o que no es suficiente. Entendemos que la manera de que nos amen va desde ese lugar de estrés, porque hay mucho estrés ahí, eh, y de perfeccionismo, ¿no? De compararnos también mucho y de querer ser más y mejores. ¿Y hasta dónde o hasta cuándo? Lamentablemente conozco casos que hasta que el cuerpo revienta y revienta tal cual, ¿no? O sea, en enfermedad y lamentablemente, y esto ya es muy duro, incluso hasta que nos paran los pies, ¿no? Hay quien cuando quiso ya no podía, porque su enfermedad, sus síntomas estaban muy avanzados y esos hijos ya habían crecido y esa pareja ya se había ido o ya estaba todo deteriorado y esa salud y esa agilidad ya no estaba en su cuerpo físico como para poder disfrutar de una caminata, de una puesta de sol, de una tacita de café en la montaña, desde esa libertad de relajarse, de disfrutar, de conectar con el amor y desde ahí permitirse hacer lo que realmente le apetece. Que no quiero decir que nos vayamos a la polaridad de no hacer nada, sino empezar a hacer y tener metas objetivos desde ese concepto de amor interno en el que no nos exigimos, sino nos comprometemos, en el que no estamos demostrando ni buscamos validación, sino donde simplemente expresamos lo que somos y confiamos en nuestro caminar por el universo y lo que le brindamos desde ese amor real a la vida, sin autoexigirnos, con esos descansos necesarios y maravillosos que todo ser humano merece. Wow, ¿no? Muy fuerte esta herida. También duro salir de ella, porque es como un hábito muy adquirido en uno mismo, en el que te mueves en una rueda de hámster y al final salir de ese estrés sostenido que habla de un trauma complejo, porque normalmente las heridas de infancia no es un trauma simple, sino complejo, tiene muchas aristas, ¿cierto? Eh, no es tan fácil, no lo es. Y no va a ser
de un seminario, de una lectura, de un proceso de terapia de golpe. Es un proceso de sacar capas de ti, ¿no? Y entendiéndote que tú también eres esa persona que se autoexige y que quedó herida desde ese lugar, en el que aceptas eso y lo amas. Y desde ahí lo intentas equilibrar. Y que no pasa nada si tienes recaídas. Porque al final estás consciente y comprometido en tu propio proceso, en ser menos eso que te hiere y ser más eso que es amor y paz, ¿no? Por lo tanto, salir de las expectativas. Muy importante, ¿no? O sea, no se pueden generar expectativas en cuanto a personas ni en cuanto a nivel personal, ¿no? Hay que simplemente transitar y acoger el camino, ¿no? Y aprender, incluso que te traen esas inseguridades, esos desafíos, esas contradicciones que van a existir dentro del propio camino, ¿no? Entonces, esa herida de injusticia, ¿no? Quiero que te preguntes cómo fue tu infancia respecto a la comunicación. Esto también es muy importante con respecto a esa herida. Para empezar, la herida de injusticia se componen de cómo te han tratado tus padres de injustamente, y ese injustamente engloba autoridad, frialdad, exigencia, más bien por vía paterna, y crítica, hostilidad, castigos, agresividad por vía materna, ¿no? Así, a grandes rasgos, aunque obviamente puede ser lo que te he dicho cruzado, ¿no? Pero estadísticamente y generalmente se da más desde ese lado por la esencia masculina y femenina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y las heridas transgeneracionales y culturales que traemos, ¿no? Que esto es algo que va en cadena muy fuerte. Y por otro lado, la comunicación de pareja de tus padres, ¿cómo era? ¿Cómo era de justa o injusta? Es decir, tuviste a unos padres que sabían confrontar los problemas y resolverse, que en realidad llegaban a acuerdos, o más bien eran padres que se tiraban las cosas a la cabeza, o donde había una agresividad pasiva, es decir, no se hablaban las cosas, se evitaba el problema y uno de los dos llevaba las riendas, digamos que ninguneando al otro, y también con la toxicidad que esto conlleva, ¿no? Porque los conflictos no se resuelven, sino que hay una especie de dictadura encubierta y al mismo tiempo las emociones no se expresan. Entonces, ¿cuánto de injusto fue esto para uno de los dos? Porque siempre va a haber uno más agresivo, porque siempre va a haber uno más dominante, ¿no? Y no solamente el que lo ejerce, sino el que lo recibe también es injusto. Para empezar consigo mismo, porque lo está permitiendo, ¿no? Son polaridades normalmente en estas relaciones de pareja que hablan de el verse a través del otro, ¿no? Es decir, esa persona que quizás calla tanto y aguanta tanto ese maltrato, esa falta de respeto, porque los conflictos se resuelven desde ese lugar de hostilidad, está siendo injusta al permitirlo, pero también, ¿qué pasa? ¿Qué le está reflejando a la otra persona? Que diga, que saque su voz, no desde ese lugar agresivo, ¿no? Pero que coloque límites, que fluya su garganta, ¿no? Y cuando no se es capaz de confrontar el problema, más bien se evita, ¿no? Es como un miedo tremendo a, a hablar, ¿no? Por ambas partes, y uno se deja someter y el otro domina, por decirlo de alguna manera. De nuevo estamos en polaridad, ¿no? Una persona que quizás tergiversa, que quizás manipula o chantajea, ¿no? Y ese factor, digamos, más racional le falta a esa otra parte que quizás se mueve más desde la frustración, desde decir las cosas ya cuando no puede más, así en seco y a golpe y de la peor manera, ¿no? Entonces siempre el equilibrio de ambas partes, ¿no? En esas polaridades de pareja maravillosas, por otro lado, ¿no? Si se permiten desde ahí trabajar las heridas. Entonces, si esa comunicación ha sido inexistente,
también, muy probablemente, si no se comunicaban como pareja, no saben comunicarse como padres. No te atendían, ¿no? Había también esa pasividad agresiva hacia ti, en la que no eran realmente capaces de conversar contigo y demostrar vulnerabilidad en esa comunicación cuando tú te sentías mal, un acompañamiento emocional, ¿no? Desde ese niño que se queja, que quizás patalea o que expresa hostilidad y que en lugar de callar o en lugar de evitar que ese grito siga o que ese problema se siga viendo, ¿no? Porque en estos perfiles de evitar el conflicto hay mucho hacia afuera, ¿no? Mucho al que dirán. Simplemente acompañar, ¿no? O sea, contener, vulnerabilizar, quizás asumir que hay que tener una disculpa por cierto comportamiento que tuviste o dijiste desde la comprensión a ese niño, ¿no? A esa niña. Entonces, si se frustraban con facilidad, te castigaban, se enfadaban contigo o no eran capaces de generar esa comprensión, de capaz de dar entendimiento a tu ser, aquí tú lo sentiste eso como algo injusto, como algo que además te generaba mucho miedo, porque quizás te estaban gritando para que te calles o te estaban cuestionando porque no lo habías hecho bien y no había más discurso dentro de esa autoridad, de esa exigencia, o podrías haberlo hecho mejor y no te daban pie a tu expresión, a tu sentir, ¿no? Y si viviste en un ambiente así, donde había esta comunicación agresiva o una comunicación inexistente en ese núcleo familiar, cuando tú vas creciendo, y esto también es fundamental, tú esto lo vas a proyectar, o sea, esa energía que has integrado dentro de ese ambiente, ¿verdad? Lo vas a proyectar en tu pareja. Entonces, si tú has recibido esa energía paterna de frialdad, de poca comunicación, de ausencia, después vas a traer a un hombre a tu vida que le esté reclamando constantemente que nunca se comunica, que no es capaz de sentarse a hablar más de 5 minutos, que no sabe vulnerabilizar y contar sus problemas. Y eso te causa mucho dolor porque ya te lo causó, ¿no? Esto tiene una raíz y una repetición que habla de que tú integres los aprendizajes que has venido a trascender por otro lado, ¿no? Entonces, empiezas a culpar a esa pareja, ¿no? Y esto también es muy común, es decir, porque tú nunca hablas, porque tú nunca vas a cambiar, no tienes corazón, no sabes, contigo no se resuelve, ¿no? Empiezas a rechazar a tu pareja, porque así lo siente tu pareja, ¿no? Te quejas de eso que ya se está quejando el niño, la niña desde muy atrás, y aunque no lo hagas tan consciente, es eso, ¿no? Y entonces, para empezar, obviamente la dinámica de pareja al principio todo es muy idílico, no ves a esa persona quizás con la claridad que cuando se cae ese telón de los primeros meses, ¿no? Esa etapa de enamoramiento sí se ve, que de repente era maravilloso o maravillosa y luego de repente ya te das cuenta de que igual ni comunica, igual tiene esa salida de tono, etcétera, etcétera. Pero al final esa persona no ha cambiado, esa persona siempre fue así. Entonces tú te estás quejando de algo que, entre comillas, tú has comprado, ¿no? O sea, ¿qué me vienes a contar? Le diría el otro, ¿no? Yo soy esto. Obviamente, todos nos tenemos que comprometer en evolucionar, pero tampoco puedes obligar a nadie a que lo haga, ¿no? Ni tan siquiera que lo vea, porque hay quien ni lo querrá ver. Entonces, generar esa fuerza externa no sirve para nada más que para drenar tu energía. El trabajo realmente es ¿qué me pasa? O sea, porque yo estoy reclamando tanto en esta persona que tampoco es capaz de darme esa palabra, ese acompañamiento emocional, ni llegar a resolver nada, ¿por qué le reclamo tanto? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué pasa conmigo, no? Entonces ahí es donde está realmente el trabajo de sanación y por eso también es tan maravilloso el trabajo a través de lo que me refleja la pareja, ¿no? Porque me invita a conectar con mis heridas de manera muy directa, demasiadas veces, ¿no? El querer vernos siempre va a ser una elección, no vas a poder obligar a nadie, pero si estás aquí es porque tú sí quieres verte. Entonces despreocúpate de tu pareja,
y ocúpate de ti, ¿no? Esa es la invitación que yo te hago, ¿no? Y es fundamental tomar esa línea, o sea, es que si no, es tiempo perdido, tiempo, energía y desgaste, como dice Ari Molinero, ¿no? Entonces también, ¿no? El tema de la polaridad en pareja, que es el reflejo, ¿no? Ese efecto espejo que lo llaman desde la Gestalt, ¿no? Y también desde la humanística. Es como si mi pareja es demasiado callado, yo le reclamo que sea más comunicativo. Y en ciertos aspectos eso digamos que te molesta, ¿no? Pero también porque quizás tú no te permites callarte a ratos y... que te gustaría que fuese como te lo imaginas. Pero claro, no, o sea, no es así. Él, no sé si eres mujer o hombre, pero él, me imagino que él, es así, o sea, es lo que hay a día de hoy. ¿Y qué te trae a ti eso? Que te hace querer que sea de otra manera, ¿no? Ahí es donde está el trabajo en ti. Y obviamente esto no significa que tú te quedes después, ¿no? Porque quizás hay que dar la oportunidad de introspección en nosotros. Vale. Después ahí, si es que realmente estás atenta contra tu bienestar, pero al menos que te sirva para sanar, para evolucionar, ¿no? Desde ahí. Entonces, tú eres excesivamente comunicativa, sobreempática, lo dialogas todo y te molesta mucho que sea tan callado. Pero esa polaridad te está trayendo algo que tú también tienes que integrar, porque a lo mejor ese exceso, ese impulso, ese sobre tanto de comunicación, tampoco es equilibrio, ¿no? Hay veces que es mejor pensar las cosas o indagarse uno mismo antes que solamente hablar. Y puede ser eso duro escucharlo para tu ego, ¿no? Como que dices, wow, no, o sea, no me digas eso, yo al menos me hago cargo, al menos yo me pienso, yo... Sí, pero todo en equilibrio es la virtud realmente, ¿no? Entonces, siempre nos está reflejando el de afuera algo que nos complementa, o al menos desde este lado que yo te lo estoy expresando. Obviamente el efecto espejo tiene más aristas, ¿verdad? Pero desde este lado de complementariedad es como esa polaridad que tú no has integrado y que también te tienes que permitir, ¿no? Y desde ahí sanar tus propias heridas. Entonces sí, a lo que voy, es muy probable que tu pareja, en este caso, no te esté reviviendo esas heridas que tú ya viviste en tu infancia y que si tu papá era muy frío, muy exigente, tú atraigas o te atraigas, mejor dicho, ese tipo de hombres, ¿no? O de mujeres. Pero y al final no va a tratarse nunca de que esos hombres cambien. Va a tratarse de que tú autoindagues en ese dolor y lo liberes y te permitas precisamente ser menos dura, menos fría y comprenderte a ti desde ese lugar, ¿no? Porque al final es como una vuelta a ti, ¿no? Lo que le estamos diciendo al otro es lo que nosotros no nos otorgamos ni nos damos, ¿no? Y es aquello que nos tenemos que brindar para empezar a amarnos más, ¿no? Y desde ese lugar donde nos comprendemos, donde, digamos, nos sentimos atendidos, es donde nos dejamos de exigir, donde dejamos de ser injustos con nosotros y donde también sabemos poner límites en el entorno y para con nosotros mismos, donde ya por fin descansamos más, ¿no? De todo ese estrés que llevamos sosteniendo, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tu mamá era muy exigente contigo y de repente llegabas a casa, ¿no? Después del colegio y te decía, otra vez dejaste los zapatos, ahí los has ensuciado todo, eres tonta, eres una torpe, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí, no? O sea, que injusto esa conversación, ¿no? Más bien es como que empiezas a entender que un león te está atacando, ¿no? Y ese león es tu mamá, o sea, tienes miedo de la reacción de mamá y
Y eso te mantiene en alerta, ¿no? Y esa alerta eleva tu cortisol. Y ese cortisol hace que tú estés inmunológicamente más predispuesto a enfermarte, a estados depresivos, a apatía, a trastornos de alimentación. Bueno, además el tema de la alimentación muy directo con la madre, ¿no? Que es esa abundancia, ese nutriente, ¿no? Esa tierra fértil. Entonces, desde ahí es como que tienes incluso miedo a morir, porque si te das cuenta, el bebé, cachorro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, siente que está arropado y seguro con el león, con la leona. Si la leona en este caso le está atacando, le está invalidando, en algún momento mi vida corre peligro. O sea, imagínate qué fuerte, ¿no? O sea, yo estoy alerta para saber cómo responder a esa hostilidad, a esa injusticia externa, porque incluso mi vida corre peligro. O sea, a nivel interno hay un inconsciente que está funcionando desde ese lugar desregulado, ¿no? Con el trauma ya a cuesta. Y desde ahí, claro, se crean estas máscaras en las que indudablemente no hay amor, ¿no? O sea, yo tengo que hacerlo mejor, yo tengo que ser más perfecta, ¿no? Poner las cosas aquí, allí, para que me amen. Y sobre todo para que mi vida no corra peligro también, ¿no? O sea, es que va asociado. Hay como un estado de supervivencia muy fuerte instaurado en tu sistema, ¿no? Nervioso. Entonces, obviamente, hasta cierto punto es bueno que tu mamá, que tu papá te digan, te eduquen, ¿no? En ese término de límite, de ayudar, de que tú aprendas a hacer distintas cosas. Pero cuando te ponen a hacer esas tareas desde la crítica, desde la exigencia, imagínate que haces tu cama y no está bien, porque tienes que hacer aquí así, porque no lo hiciste así, porque lo deberías haber hecho como yo. Es ahí donde realmente empieza a generarse mucho ese conflicto y ese miedo, ¿no? A la crítica, a la hostilidad, a la exigencia futura. Tú ya estás en prevención de todo eso, ¿no? Esto se llama la herida de la injusticia porque tú como niño, como niña, lo estabas haciendo lo mejor que podías, pero sin embargo, tu papá, tu mamá, con esas exigencias, te devolvían que nunca era suficiente, que había algo malo en ti, que no eras capaz, que realmente eras como tonto, necio, nulo, ¿no? Incapaz. Y esto comienza a generar, para empezar, una pésima autoestima, ¿no? Una desvalorización interna, unido a, bueno, pues a ese estado de alerta que yo te comentaba que hace que tú estés viviendo con esos leones simbólicos en forma de padre y madre en casa estresado, ¿no? Estresada, muy desconectado de lo que realmente necesitas, muy desconectado de atender tu dignidad, tu amor, ¿no? Tus límites. Obviamente eres un niño, te crees de lleno lo que te están contando, integras, ¿no? ese autoconcepto a través de lo que te reflejan tus dos primarios. Y lamentablemente la herida está muy abierta y desde aquí se generan niños rebeldes, niños con problemas de agresividad, de desafíos, también niños depresivos, excesivamente ermitaños, con problemas de sociabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego lo llevamos a terapia e incluso los medicamos. No, absolutamente no, o sea, porque aquí el niño está pagando los platos de unos padres inmaduros emocionalmente, de unos padres irresponsables y negligentes a nivel emocional. Por eso hay que educar a los padres, antes que a los niños. Y a los niños no hay que medicarlos, si acaso a los padres. Obviamente hablamos de niños pequeños, pero cuando hablamos de niños ya más grandes, entramos ya en otros lares, ¿no? Porque ya el daño está hecho, ¿no?
y obviamente siempre la intervención ya es más directa hacia un joven adulto. Pero sí es cierto que el conflicto emocional se resuelve siempre desde el tratamiento emocional, no hace falta llegar a los fármacos. Y no es que sea antifármaco, pero sí cuando son necesarios, ¿no? Creo que se prescriben demasiado y que no olvidemos que generan adicciones. Y aparte de que altera toda la química neuronal, altera nuestro sistema nervioso y al final una disfuncionalidad, ¿no? No hace falta demasiadas veces, ¿no? Estoy realmente viendo como que mucha gente quiere simplemente dormir sus emociones, la solución rápida, prime, ¿no? Y ya. Y no. O sea, todo es un proceso de autoindagación, de sanación y de compromiso que no todo el mundo está dispuesto a tomar, por supuesto. También partimos de esa base, ¿no? Y hay veces que no es más que necesario por eso mismo, porque la persona no está dispuesta a tomar ese proceso, ¿no? Entonces, cuando tú creces desde la idea de la injusticia, ese estado de estrés que se coloca, ¿no? Ese estado de perfeccionismo, de autoexigencia, de autoexigencia hacia afuera también, cuidado, porque es que no es solo que tú te autoexiges y estés siempre haciendo más y más, y da igual cuántos títulos tengas, da igual cuántos magíster hagas, da igual cuántos reconocimientos oculaden, ¿no? En realidad siempre hay más y nunca te permites disfrutar y descansar en esos logros. Pero independientemente de eso es que también lo proyectas hacia afuera. Es decir, estás exigiendo a tu pareja, a tus hijos, en tu entorno, con mucha frustración desde ese lugar de estrés en el que tú te sostienes, ¿no? Y demasiadas veces también el simple hecho de que alguien descanse, de que alguien se relaje, de que da igual, que se quede eso sin barrer, sin recoger, te molesta demasiado, ¿no? Y lo ves como algo que incluso te irrita, ¿no? Pero ¿y por qué no te lo permites? No estoy diciendo que lo dejemos todo enfanganado y que pasemos de todo, ¿no? O sea, simplemente que nos permitamos también estar en ese lugar y desde ese lugar también resulta que como te empiezas a ser justa contigo misma, en el que te permites descanso, todos los demás, muchas veces parásitos que se han alojado alrededor tuyos interesadamente para beneficiarse de no hacer nada, porque tú estás para eso, de repente se tienen que poner en acción a hacer. Y no es que resulta que los otros eran parásitos, sino que se los has dado muy fácil. Lo has acomodado a eso, ¿no? Aquí no es cuestión yo nunca hablo desde la crítica hacia afuera, siempre hablo desde la responsabilidad hacia adentro. Lo que ocurre afuera es un reflejo de nosotros mismos. Cuando tú dejes de hacer eso, esas personas muchas se van a ir porque no están dispuestas a asumir quizás ciertas responsabilidades, pero las que se queden porque realmente te valoren desde tu lado de justicia y de amor, de repente también se van a ver beneficiadas en el que ya se comprometen más consigo mismo y con la vida, ¿no? Porque tampoco es bonito estar en ese lugar, entre comillas, de comodidad, pero al mismo tiempo de letargo, porque tú te estás exigiendo tanto y estás para todo, ¿no? Entonces, además, esto se te va a repetir, es decir, eso que te pasó luego va a ser la exigencia, ¿no? La crítica, el juicio en la pareja, con tus hijos, en el jefe, con las amistades, ¿no? Y es algo que indudablemente tiene muchas capas y que hay que ir trabajando, pero es una energía, ¿no? Desde ese lugar aprendido en tu cuerpo que tú también atraes y que tienes que trascender desde el trabajo personal y desde ese descanso interno, esa capacidad de relajación y de no exigirte, sino brindar al mundo desde ese tú que ese es justo, ¿no? Por decirlo así, a grandes rasgos, ¿no? Esa repetición de experiencias van a ser muy intensas si tú no vas aprendiendo de ellas y te van a llegar a agotar, a enfermar, como te decía al principio, incluso en un camino de no retorno, ¿no? Lamentablemente algunas veces. Entonces, el proceso, el trabajo aquí, es como
dejar, ¿no? De intentar demostrar tanto, intentar de estar para tantos, dejar de buscar esa validación externa y que empieces a sentirte suficiente con lo que eres y transmitir desde ese lugar, ¿no? Entendiendo que no todos te van a amar y que la posibilidad, ¿no?, de que en algún momento alguien se aleje está, pero que también es perfecto. Porque tienes que aprender, ¿no?, del desapego y tienes que aprender a entender que no puedes sostener relaciones desde lugares interesados o traumatizados, ¿no? Trascender ese yo no valgo, yo no merezco, para llegar a ese soy suficiente y soy merecedora, ¿no? Merecedor. Y este ratito que yo brindo, por ejemplo, yo no lo hago para buscar la validación de nadie. Ni tan siquiera me va a importar si a alguien no le gustó o incluso lo hackea, ¿no? O sea, estoy expuesta y continuamente me está pasando. Y no me da ningún dolor de cabeza ni me genera mayor inseguridad ni incomodidad. Simplemente lo hago desde el amor y lo comparto porque quiero que te ayude, porque quiero que simplemente si resuenas te dé un poquito de pauta, ¿no?, de seguimiento. No me lo voy a tomar personal si hay un comentario negativo y no estoy buscando nada más allá, ¿no? No estoy buscando ese reconocimiento, esa felicitación. Entonces, ese cambio de paradigma, ¿no?, en el que nos movemos desde nuestra libertad, desde esa misión, desde ese amor hacia la vida, ¿no?, donde liberamos la exigencia, ese dolor de nuestros padres, que fueron tan críticos, tan duros con nosotros. Y esto llega a ser muy profundo en hombres y en mujeres, ¿no? Y como te digo, no te lleva a un lugar sano, a un lugar ni físico ni emocionalmente, ¿no? Porque se te van pasando los años, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Cuando quizás te das cuenta y es muy tarde, ¿no? Siempre, el momento en el que te involucras es el perfecto y el justo, ¿no? Yo siempre lo digo. Pero también, si es más antes que más tarde, pues mira, eso que te has ganado, ¿no? Entonces, si estás aquí, creo que ya estás. Entonces, te felicito por brindarte este rato, por relajarte en este rato y no exigirte, sino simplemente fluir en vulnerabilidad, en conexión con tu dolor, en querer verte y desde ahí traer o atraer una vida más plena para ti, fundamentalmente, ¿no? Y desde ahí, obviamente, con tu entorno y los tuyos, ¿no? Entonces, la herida de la injusticia, quiero que simplemente dejes en comentarios para que hagas este ejercicio, ¿no? Y te lo transites, te lo impongas un poquito más fuerte. De qué manera tu papá, tu mamá fueron muy exigentes contigo, quizás fueron muy duros, muy críticos, castigando, exigiendo. Escribe tu experiencia, déjala ahí en comentarios, lo que tú recuerdes, ¿no? Date ese tiempo para cerrar tus ojos, para transportarte a ese momento y sentir la emoción. Y siente qué te trae, ¿no? Cómo te conectas con esa mamá, con ese papá, con ese castigo, con ese comportamiento, quizás con esa tendencia a defender más a tu hermana que a ti o a tu hermano, porque ella o él siempre era mejor que tú, o en el colegio también situaciones que se han podido ir repitiendo desde esta raíz, con tus amistades, con tu presente, ¿verdad? Esa emoción que te trae, ese dolor, ¿no? Permítete conectarlo desde el niño interior y permite también desde ese lugar comenzar a liberarla en ese espacio, ¿no?, donde abrazas a ese niño diciéndole que ya pasó, que todo está bien, que ya no necesita seguir sacrificándose o tratando de demostrar nada,
Dile a ese niño, a esa niña que puede ser amado simplemente por lo que es, que no hay que esforzarse más. Permítete en ese momento de introspección sentir simplemente la experiencia y amarte desde ese lugar, ¿no? Donde te hayas sentido exigido, no amado, castigado injustamente, criticado, comparado, ¿no? Permítete el ejercicio, quizás en comentario, quizás en tu libreta, y ve a ese lugar más profundo de tu corazón, de autoindagación con vulnerabilidad. Entonces, ahí es donde realmente estás dejando de empezar a actuar desde la herida, cuando estás dejando de autoexigirte, dejándote hacer daño, para empezar a entender, acoger a ese niño herido, ¿no? Y poder detenerte y tomar otras opciones, ¿verdad? Más sostenibles en tu presente, ¿no? Y desde ese trabajo empezar también, ¿no? A disfrutar, a jugar con ese niño, a honrarlo, ¿no? Desde esa infancia quizás un poco truncada, exigida, permitiéndote reír o hacer esa payasada, esa comida, ¿no? Ensuciarte de chocolate, de barro, no lo sé, lo que te nazca, ¿no? Y compartirlo con tu hijo o con tu hija, ¿no? Eso también es muy lindo, y que lo puedas hacer más de seguido. Y desde ahí obviamente todo va a ir siendo más tranquilo, más armonioso y más en amor para ti. Entonces espero que te haya ayudado. Nos estamos dejando por hoy. Te mando un fuerte abrazo y te invito a la escuela de autosanación que comenzamos en breve a mitad de octubre. Vamos a estar haciendo en vivo 2 veces al mes sobre estas temáticas: niño interior, espejo, parejas, transgeneracional. Es un programa de 1 año donde tienes acceso a una plataforma donde todo va a quedar grabado, subido, con meditaciones, con prácticas de ejercicios, con un grupo también para sostén, compartir. Al final es una escuela de autosanación maravillosa. Te vas a poder unir en cualquier momento, y desde que te unas hasta que hasta que te brinden, ¿no? Todo este espacio, vas a tener 1 año para hacer este trabajo. Idealmente es mejor hacer un seguimiento en vivo, pero si no puedes, no es problema, porque también va a estar el grupo de sostén. Y bueno, si te resuena y si ves que lo necesitas, es un trabajo de terapia grupal, ¿no? Yo siempre digo que ese trabajo más autodidacta, si desde grupo, si desde encuentros y desde sostén te lo brindas realmente con compromiso, va a ser incluso mucho más potente que un trabajo de terapia, porque realmente el compromiso es lo que dicta en el resultado, ¿no? Y también el que sea tu momento, por supuesto, que tú estés en ese estado de vulnerabilidad y de querer zambullirte, ¿no? Ahí de lleno. Entonces, bueno, escuela maravillosa de almas que resuenan y que quieren sanar, trascender y evolucionar desde ahí a una mejor vida en sí mismos, ¿no? Con más calidad de vida, ¿no? Te dejo la invitación y nos seguimos viendo y seguimos sanando. Feliz fin de semana para todos. Chao, chao, chao.